Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estamos súper emocionados de traerles un vídeo que, sabemos, ha generado muchísima expectativa e interés en las redes sociales y entre los fans de la farándula turca. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando con fuerza últimamente, el supuesto rechazo de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel y, lo que es aún más intrigante, el fracaso de una mediación. Si han leído bien, la titulación de hoy nos promete un drama digno de una telenovela, y vamos a desmenuzar todos los detalles, las especulaciones y lo que podría estar pasando detrás de cámaras. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este asunto, si aún no lo han hecho, les animamos de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscribir y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando abordamos estos temas tan comentados. Vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el principio. El título de nuestro vídeo de hoy, Kerem Bürsin rechazado a Hande Erçel no pudo evitarlo, la mediación falló, es bastante directo y sugiere una ruptura, un distanciamiento y un intento fallido de reconciliación entre dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes no estén tan familiarizados, se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a la pareja protagonista, Serkan Bolat y Eda YLDZ. Su química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que rápidamente traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La relación que nació entre ellos, y que fue confirmada públicamente, se convirtió en una de las más seguidas y admiradas en el mundo del espectáculo. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, crearon un aura de cuento de hadas que muchos esperaban que durara para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar rápidamente y los rumores y las especulaciones empiezan a circular. En los últimos meses, se ha hablado mucho de una posible separación entre Kerem y Hande. Al principio eran solo susurros, pequeñas ausencias en eventos, menos publicaciones juntos, lo que podía achacarse a la carga de trabajo o a la necesidad de privacidad. Pero la intensidad de los rumores fue aumentando, alimentada por análisis de sus interacciones en redes sociales, comentarios de personas cercanas, y la ausencia de confirmaciones o desmentidos claros por parte de ellos mismos. Y es aquí donde entra la parte más jugosa y quizás más dolorosa del asunto, la mediación fallida. El título sugiere que hubo un intento activo de salvar la relación, un esfuerzo por parte de quizás amigos en común, o incluso de ellos mismos para encontrar una solución a los problemas que los aquejaban, y que este intento, lamentablemente, no tuvo éxito. ¿Qué pudo haber llevado a esta situación? Analicemos las posibles razones, basándonos en lo que se ha rumoreado y especulado en los medios y en las redes. Primero hablemos de la presión mediática. Cuando eres una pareja tan popular como Kerem y Hande, cada movimiento es escrutado, cada foto analizada, cada palabra interpretada. Esta constante exposición puede ser abrumadora y desgastante para cualquier relación, por muy sólida que sea. Es posible que el peso de las expectativas de los fans, la constante atención de la prensa y las redes sociales, haya empezado a crear una grieta difícil de reparar. Imaginen tener que vivir su relación bajo un microscopio, donde cualquier pequeño desacuerdo se convierte en noticia y cualquier silencio se interpreta como un signo de crisis. Otra posible causa podría ser el desarrollo individual de sus carreras. Ambos son actores increíblemente talentosos y ambiciosos. Kerem, en particular, ha estado explorando proyectos internacionales, buscando expandir su alcance más allá de Turquía. Hande, por su parte, sigue siendo una figura central en la industria turca y ha estado involucrada en diversos proyectos, incluyendo campañas publicitarias y otros emprendimientos. Es natural que a medida que ambos crecen profesionalmente, sus caminos puedan empezar a divergir o que surjan diferencias en cuanto a sus prioridades y visiones a futuro. Las largas distancias, las agendas apretadas y las diferentes oportunidades profesionales pueden poner a prueba incluso a las parejas más fuertes. También debemos considerar la posibilidad de diferencias irreconciliables. A veces, por mucho que dos personas se quieran y se hayan querido profundamente, simplemente dejan de ser compatibles. Las personalidades evolucionan, las prioridades cambian y lo que una vez funcionó perfectamente puede que ya no lo haga. Tal vez hubo desacuerdos fundamentales sobre el futuro, sobre sus expectativas de vida, o simplemente una falta de conexión emocional que se fue deteriorando con el tiempo.
Es importante recordar que a pesar de su imagen pública, son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias emociones. Ahora hablemos de esa mediación fallida. Este es el punto clave del título y lo que lo hace tan intrigante. ¿Quiénes habrían mediado? ¿Fueron amigos cercanos? ¿Sus familias? ¿O quizás ellos mismos intentaron una mediación formal, buscando ayuda externa para resolver sus conflictos? Si fue un intento de terceros, sugiere que hubo una preocupación genuina por parte de su círculo cercano para evitar la ruptura. Si fue un intento de ellos mismos, demuestra que valoraban la relación y estaban dispuestos a luchar por ella. El hecho de que haya fracasado, según el titular, es lo que genera la mayor conmoción. Significa que a pesar de los esfuerzos, las diferencias o los problemas subyacentes eran demasiado profundos para ser superados. Una mediación fallida puede ser un proceso emocionalmente agotador y doloroso, ya que implica enfrentar los problemas de frente y reconocer que a pesar de los intentos, la reconciliación no es posible en ese momento. Las especulaciones sobre este fracaso son infinitas. ¿Se trataba de un problema de confianza? ¿Hubo alguna infidelidad, o la percepción de ella? ¿O quizás simplemente agotamiento emocional de la relación? En el mundo de las celebridades es difícil separar la verdad de la ficción. Las fuentes anónimas, los amigos que hablan con la prensa, y los comentarios en redes sociales, a menudo crean un torbellino de información que puede ser confusa e incluso engañosa. Sin embargo, el hecho de que se hable de mediación y de su fracaso, le da un peso adicional a la narrativa de una ruptura definitiva, y no solo un simple desacuerdo. Sugiere que hubo un proceso deliberado para intentar salvar la relación, y que ese proceso llegó a su fin. ¿Cómo se llegó a esta situación? Es posible que la relación haya pasado por fases. Hubo un periodo de intensa pasión y conexión, amplificado por el éxito de Senkalkam. Luego, quizás, la realidad de la vida cotidiana y las demandas de sus carreras comenzaron a hacer mella. Las constantes separaciones por trabajo, los viajes, la falta de tiempo de calidad, son factores que pueden erosionar cualquier vínculo. Además, el hecho de que ambos sean figuras públicas significa que sus vidas personales a menudo se entrelazan con su vida profesional. Las decisiones sobre dónde vivir, qué proyectos aceptar, cómo manejar su imagen pública, pueden convertirse en temas de conflicto. Es importante reflexionar sobre cómo estas situaciones afectan a los propios involucrados. Para Kerem y Hande, imaginen la presión de tener que lidiar con una posible separación o ruptura mientras el mundo entero está observando y comentando. Deben lidiar con sus propias emociones, con la tristeza y la decepción, pero también con la necesidad de mantener una fachada pública, de seguir trabajando, de responder a las preguntas de la prensa. Y todo esto mientras intentan procesar lo que está sucediendo en su relación. El hecho de que haya habido una mediación fallida, como sugiere el título, indica que hubo un intento sincero de salvar la relación. Y eso en sí mismo puede ser un proceso doloroso. No es solo una decisión impulsiva, sino el resultado de un esfuerzo consciente que no dio los frutos esperados. También debemos considerar el impacto en sus fans. Los seguidores de Kerem y Hande, quienes invirtieron emocionalmente en su relación, pueden sentirse decepcionados o tristes ante la noticia de una posible separación, especialmente si creen que era una pareja ideal. La fantasía de la pareja perfecta es algo que a menudo buscamos en las celebridades, y cuando esa fantasía se rompe, puede ser desconcertante. Sin embargo, es fundamental recordar que en última instancia, son dos individuos que están navegando por sus propias vidas y sus propias decisiones personales. Su felicidad y bienestar deben ser la prioridad, incluso si eso significa tomar caminos separados. En cuanto a la veracidad de estos rumores, es importante ser cautelosos. Los medios de entretenimiento a menudo se nutren de la especulación y no siempre la información que presentan es 100% precisa. Sin embargo, cuando se habla de mediación fallida, esto sugiere que hay algo más que simples rumores. Podría haber sido un intento real de solucionar problemas, y que ese intento haya sido confirmado por personas cercanas o fuentes fiables. A veces, la ausencia de un desmentido oficial tan rotundo como se esperaría, puede ser una señal de que hay algo de verdad en las especulaciones. ¿Qué nos dice este titular sobre el futuro de su relación? El título es bastante definitivo. Kerem Bürsin rechazado. Hande Erçel no pudo evitarlo. La mediación falló. Las palabras rechazado y falló no dejan mucho espacio para la esperanza de una reconciliación inminente. Sugiere que la decisión de separarse, o al menos de
Distanciarse fue tomada y que los intentos de evitarlo no tuvieron éxito. Podría significar que uno de ellos tomó la decisión final, o que ambos llegaron a la conclusión de que seguir adelante juntos ya no era viable. El hecho de que se mencione el rechazo podría indicar que uno de ellos quería continuar la relación, pero el otro no, o podría ser una forma de interpretar la situación general, donde el intento de reparación fue rechazado por la realidad de sus diferencias. Es difícil predecir exactamente qué pasará a continuación. Podrían mantener una relación de amistad, dado que se conocieron y trabajaron juntos en un proyecto que los unió mucho. O podrían optar por distanciarse completamente para poder sanar y seguir adelante con sus vidas de forma independiente. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha abierto un debate entre sus seguidores. En resumen, lo que este titular parece sugerir es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha llegado a un punto crítico. Se habla de un rechazo, lo que implica una decisión final de separarse, y de una mediación que no tuvo éxito en evitar esta separación. Esto nos lleva a pensar que las diferencias entre ellos son profundas y que, a pesar de los esfuerzos, no han podido encontrar una manera de continuar juntos. Como siempre, el mundo del espectáculo está lleno de altibajos, y esta parece ser una de esas situaciones difíciles por las que atraviesan incluso las parejas más queridas. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado las posibles razones detrás de este supuesto rechazo y el fracaso de la mediación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, basándonos en el intrigante título que nos ha traído hasta aquí. Hemos explorado la presión mediática, el desarrollo individual de sus carreras y la posibilidad de diferencias irreconciliables. También hemos reflexionado sobre el impacto de estas situaciones y la importancia de ser cautelosos con la información que circula. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido interesante y de calidad. Ahora nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible ruptura? ¿Creen que hubo posibilidades de reconciliación? ¿Qué consejo le darían a Kerem y Hande en esta situación? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate en nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.